Hermanos, en el último sermón de esta serie charlamos acerca del ser humano como imagen de Dios, pero en estado caído, en la depravación total de su naturaleza. Y justo de este punto es que vamos a partir. Eh, si el ser humano está caído y necesita un salvador, el ser humano está caído y está totalmente incapaz de escoger a Dios para ser salvado. Y ya que el único que puede salvarlo por cuanto es a Dios a quien se le ha ofendido con la transgresión de la ley, y debido a que el ser humano no desea escoger a Dios, es más, lo aborrece, ¿qué pasará? Proverbios capítulo 17, verso 15, nos pone en aprietos. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Es clara la escritura en cuanto a la situación del ser humano delante de la santidad de Dios y del destino que le espera en este estado. Aún así, Dios es amor y no solo ama, sino que Él es amor. Por tanto, y motivado por ese amor eterno de su ser, y al ver que el hombre no puede ni quiere escoger el bien, ya que su albedrío está atado al cuadrante de su naturaleza caída e incapaz, es que sin condiciones y de forma soberana Él mismo escoge salvar a pecadores por el puro afecto de su voluntad. Y hermanos, hoy trataremos este tema. Hoy vamos a tocar este tema. El tema es de la elección incondicional, la elección del amor de Dios sin condiciones. Cuando se menciona en los púlpitos en este tiempo y en este país y en otros lados la palabra predestinación o elección incondicional, gran parte del cristianismo posmoderno se asusta. Otros que son menos piadosos se enojan. Les parece que se está hablando del hombre atrapado en un caos impersonal de donde no puede elegir y escapar. Incluso hay algunos hermanos que conociendo, miren, esta doctrina y habiendo entendido la veracidad de la misma conforme a la palabra, prefieren tenerla escondida debajo de su cama, o que la gente la estudie en su casa para ellos solos. He escuchado a pastores decir eso: estúdiala para ti. Hermanos, esta actitud no es conforme a la escritura y evidencia en realidad una falta de conocimiento de la gloria de Cristo y de su soberana elección, y una falta de entendimiento de la condición del hombre y cuánto se magnifica el amor de Dios en este amoroso rescate sin condiciones. La predestinación o elección incondicional no es una enseñanza terrible, es más una muestra grandiosa de la soberanía de Dios, que todos los grandes hombres de la fe en el pasado coinciden en mencionar como la doctrina más cálida y dadora de seguridad, motivadora para las misiones que puedan existir. Tener la seguridad de mi salvación en el decreto eterno de un Dios inmutable, un Dios que no cambia, que preordena todo por el afecto de su voluntad y no porque pues alguna motivación que venga de mí. Es la más consoladora verdad, hermanos, que podemos conocer como cristianos sinceros. ¿Imaginas? Odiaba a Dios y transgredía su ley. Recibía el llamado al arrepentimiento, pero mi albedrío, que parecía libre para muchas cosas, no lo era en realidad. Espiritualmente yo estaba muerto y era esclavo de mi naturaleza caída. Y de Satanás, por tanto, bueno, era incapaz de amar a Dios, de buscarlo, sobre todo, ni siquiera que servirle. Entonces, cuando en este momento en que yo no podía escoger, es más, no quería escoger, Él me escoge a mí. Él me da vida. Él me cambia el corazón y me salva. Ahora Él me ama sin condiciones y me tiene seguro en su mano.
Como cristiano, saber esto no me causa acaso gran consolación y alabanzas y agradecimiento a Dios. Claro que sí. Entonces, ¿no les parece malagradecido de parte de algunos negar que Dios es el que escoge? Que Dios es el que da la vida y que nosotros no tenemos parte activa en esta salvación. Aún así que hay muchos hermanos sinceros que, a pesar que no entienden esta doctrina o están atrapados en un sistema, digamos, inconsistente, reconocen la soberanía de Dios en su salvación. Cuando yo estaba cuando yo trabajaba en vendedor de consumo masivo, visitaba las bodegas y había una hermana que era de corte arminiano, y era muy amable conmigo. Siempre llegaba, me recibía con un juguito o me regalaba panes con pollito. Siempre muy amable, siempre saludándome: hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Me leían a veces un versículo de la escritura. Una hermana muy buena. Esta hermana era arminiana y de una denominación bastante legalista. Es una hermana de esas que se visten, que no pueden ni siquiera ponerse aretes, ¿no? Que no se maquillan, que tienen esas costumbres. Cuando yo conversé con ella, en ese tiempo tenía muchos problemas con ideas hipercalvinistas. Incluso era yo también algo así. Pero comencé a conversar con ella y le hice algunas preguntas. Por ejemplo, yo le pregunté: hermana, ¿la salvación se pierde? Y ella me dijo: claro, porque Dios es santo. Me di cuenta de la mala perspectiva que tenía, el desorden, digamos, que tenía de la doctrina. Pero luego le pregunté: hermana, ¿usted tomó la decisión de seguir a Cristo? Claro, me dice, yo tomé la decisión. Y luego le pregunté: pero ¿usted cree que hubiera venido a los pies de Dios, a los pies de Cristo, si Dios no lo hubiera traído? Y ella me dijo: mira, hijo, yo era tan mala cuando era joven que si Diosito no me hubiera traído a los pies de Jesús, yo jamás hubiera venido. Dios siempre toma la iniciativa. Cuando yo dijo esto, yo me di cuenta de que en realidad esta hermana entendía lo que Dios es soberano y le daba la gloria a Dios en su salvación, sino que estaba atrapada en un sistema inconsistente. ¿Se dan cuenta? Debemos entender que hay muchos hermanos sinceros que, a pesar que no entienden esta doctrina, están atrapados en un sistema inconsistente. Pero ellos reconocen la soberanía de Dios de todo corazón. Ahora vamos a ver esto. ¿Qué es la elección? Vamos a ver algunos términos. ¿Qué es la elección? Por ejemplo, primero podríamos hablar de la palabra, del término predeterminación. ¿Qué es predeterminación? Predeterminado. Significa que el plan soberano de Dios, antes de la fundación del mundo, ¿no?, en el cual Él ordenó anticipadamente, de antemano, todo lo que sucedería en el tiempo creado. Es esto, a veces le llamamos los decretos, pero hay que entender que es un decreto, el que incluye todo. Eso hay que tenerlo claro. Es un decreto. Es un designio. Como dice Efesios capítulo 1, verso 11, ¿no? Hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad. Las cosas no pasan por casualidad. Dios no está sorprendido por nada de lo que pasa. Dentro de nuestra perspectiva humana, dentro del tiempo creado, vemos que lo que Dios ha decretado ya de antemano, para nosotros lo permite en el transcurso de la historia. Pero no te sorprendas que todo esto el Señor ya lo ha decretado antes de la fundación del mundo. Esa es predeterminación. Otro término que podemos usar es el conocido, que estamos hablando ya de este término, predestinación. La predestinación está incluida en la predeterminación, pero mientras que la predeterminación es, digamos, un panorama más general del decreto eterno de Dios, la predestinación es un término que se usa más para indicar
la particular elección de los hombres para salvación. También podríamos usar para esta elección particular la elección incondicional, como es la que usamos siempre más. La elección es un término conocido, ¿no? Que significa lo que dice, escoger, separar unos de otros, con una particular intención, claro, o predilección de una cosa por otra. La elección divina enseña que la totalidad de los hombres condenados que van al infierno en el transcurso de la historia, Dios va salvando a quienes antes de la fundación del mundo y el tiempo creado, y aún de la caída, Él ya había previsto salvar, motivado, ¿por qué? ¿Porque hicieron algo? No, motivado por su amor sin condiciones. Todos los hombres están por justicia condenados. El que no cree ya ha sido condenado. Pero Dios, en su gran amor que proviene de Él mismo, y motivado por ese amor sin condiciones y por el puro afecto de su soberana voluntad, es que salva, es que escoge. Este concepto bíblico se les hace difícil a muchos, porque están centrados en el hombre mismo y no en Dios. Nosotros somos el centro del universo para algunos, pero Dios en realidad es el centro de todo. Pero es paradójico, ¿no?, que la gran mayoría de estos hermanos que tienen problemas con esta verdad bíblica no tienen reparos en aceptar que Dios escogió a Israel en el Antiguo Testamento, de entre todas las naciones, para ser pueblos suyos. Hasta ahora exageran de una manera ya antibíblica acerca del Estado israelí, que no tiene nada que ver con el Israel bíblico, pero ahí sí no tienen problemas para el concepto de elección sin condiciones. Sin embargo, con la elección para salvación no tienen la misma consistencia. Cosas que la religión y los sistemas hacen en la vida de uno de los elegidos, ¿verdad? Vamos a ver dice Isaías capítulo 43, verso 25. Isaías capítulo 43, verso 25. Dice la palabra de Dios: Yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hermanos, la elección de Dios es siempre basada en Él mismo, como fuente del amor, con el que escoge. ¿Qué pasaría? Miren, ¿qué pasaría si dependiera de nuestras obras? Hay unos hermanos que dicen que sí depende de nuestras obras, pero que fueron vistas en el futuro por Dios. ¿Cómo es eso, dices? Bueno, sacan de contexto una palabrita que se llama la presciencia. Estos hermanos enseñan que Dios vio en la eternidad atemporal quienes lo iban a escoger en el tiempo y transcurso de la historia, y escogió a los que lo escogerían. ¿Te das cuenta? Confuso, ¿verdad? Pero sabiendo que la fe es un don de Dios y que Dios vea a quienes la tendría, sabiendo que Él se las daría, ya estamos. Esto es un enrollo, es inconsistente, ¿verdad? No vamos a hacernos más problemas, no vamos a ver las escrituras y veremos que la Biblia misma nos habla. Dios mismo nos dirá qué pasaría. Dios mismo nos va a decir qué pasaría si viera el futuro de la eternidad temporal y quisiera encontrar algún hombre que lo escogería. Y digo esto recalcando que Dios ¿tendría acaso que ver el futuro de la historia creada a ver quién lo escoge a Él, sabiendo ya que Él es Dios, que Él decreta todo? ¿No acaso sabía Dios que ya había decretado o se le olvidó? Pues vamos a las escrituras. Suponiendo así, lo haya querido hacer, como dicen hermanos, ¿eh? Vamos a citar el Salmo 14, que el apóstol Pablo cita, Romanos capítulo 3, versos 10 al 12. Él cita el Salmo 14. Vamos a ver qué pasaría si Dios hubiera visto a la tierra y hubiera buscado quién lo escoja. Dice el Salmo 14, versos del 1 al 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que busca a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera
uno. Bueno, ahí está la presciencia. Si Dios hubiera visto, por presciencia, como dicen estos hermanos, en el hipotético caso que si Dios hubiera tenido que ver para saber quiénes lo escogían, sería de un uno. Ni uno. Por tanto, bajo ese concepto de elección, si sometemos la idea de la Escritura, Dios no hubiera escogido a nadie y todos estaríamos condenados. Si la elección dependiera de nuestras obras vistas por Dios de una manera precientífica, nadie se salvaría. Nadie se salvaría, hermanos. Efesios, vamos a la Escritura, sigamos. Vamos a hacer más. Vamos a la epístola a los Efesios, capítulo 1. El verso 5 dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la presciencia, no, según el puro afecto de su voluntad. Está clara que la motivación de Dios no fue algo que hiciéramos en vida, que Él vio de antemano. Nada de eso, sino que si nosotros un día nos arrepentimos, creímos y ahora le servimos, es porque Él de antemano decidió que así sea. Deberías sentirte más amado, ¿entiendes? No digas que yo no soy un robot. No, debes sentirte más amado. Porque que hubieras ido al infierno, robóticamente. Estabas programado para irte al infierno. Y el Señor irrumpió en tu naturaleza y te transformó por pura gracia, porque te amó sin condiciones. La predestinación, la elección, fue solo por el puro afecto de su voluntad. ¿Ve? Es decir, que así le plació. Y sin ni siquiera el 1% de nuestra cooperación. Nada de eso. Nada de eso, hermano. Siéntete amada. Vamos a seguir un poco más. La epístola, a ver. La carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Su amor, hermano, no tuvo condicionales. Nosotros tomamos una decisión para seguir a Cristo y arrepentirnos de nuestro pecado. Sí, no eres un robot, te dije, tú lo hiciste. Pero lo que sí eras un muerto. Eras peor que un robot, eras un muerto. Pero por tanto, ahora vives porque antes de que todo fuera creado, Dios determinó amarte y salvarte dentro del tiempo creado. Tú tomaste una decisión para seguir a Cristo, de arrepentirte de tus pecados. ¿Por qué? Porque Él determinó esto antes de la creación de este mundo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Oh, Dios mío. Juan capítulo 6, verso 37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Wow, hermanos, en el tiempo creado, Dios te trae a los pies de Cristo. Tú no te traes solo. Como esta hermana que conocí en tiempos del vendedor, reconocía esto. Es así como la Biblia dice que sucede. Dios, el Padre, escoge un pueblo para su Hijo. Juan 14, verso 6 dice que el único camino al Padre es Cristo. Y en Juan capítulo 3, verso 5 habla de la acción regeneradora del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento y la salvación. ¿Ves el poder del Dios Trino para salvarte? Y nosotros pretenderemos que toda esta gloriosa acción trinitaria sea reemplazada por una decisión humana. ¿O seremos chochos para reclamarle a Dios que queremos parte de su gloria? ¿Quieres que se diga, como dice un músico cristiano cocido, que el poderoso Dios Trino está atado de manos a nuestras decisiones? ¿Tú quieres ser como Él y pretender quejarte para que te den un puesto en el podio de la gloria de Dios? ¿Eres así? ¿Podemos llegar a ese nivel de ser tan sinvergüenzas? Gloria a Dios y a mi decisión, sin la cual Él hubiera podido salvarme. Yo lo escogí a Él. ¿Podrías decir eso? La palabra dice lo contrario.
¿A quién le creemos? ¿A ti o a ese cantante o a Dios? Piensa, hermano, si esto realmente ha estado en tu corazón. Si tú has pensado que dependía de ti, que Dios estaba atado de manos a tus decisiones, piensa, ¿a quién le creemos?